en el recorrido que tengo hecho dentro de la facultad. Algo que les quiero contar es que muchos de los docentes de la cátedra de biología, por ahí son los que nos ha resultado más fácil adecuarnos a este plan en el cual tenemos que integrar contenido, buscar la manera de que todo esté presente. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros en nuestra cátedra, en nuestra materia llamada biología, antes cuando se cursaban las 4 materias en primero o las 3 en su defecto, biología integraba como eje el método científico. De ahí entraban un montón de temas como por ejemplo evolución, genética, toda la parte de nutrición, toda la parte de ecología, método científico. Era demasiado contenido y todos nos teníamos que ingeniar para poder ver cómo presentábamos eso de una manera que no queden todas cosas descolgadas y que podamos seguir brindándole a ustedes la posibilidad de tener un nexo, o sea, tener un por qué esto se está dando de esta manera. Bueno, antes que nada, vamos a hacer un par de aclaraciones. Mi objetivo de esta clase es ayudarlos a que encaren bien los problemas y que encaren bien las situaciones de examen. Vamos a tratar de hacer las mínimas consultas puntuales posibles. O sea, las consultas sobre temas particulares, ustedes ya saben que están los profesores dispuestos a sanear todo eso que sea difícil para nosotros, ayudarnos con las clases. Los temas que no se entienden, eso desde el primer año ya lo saben, se charlan en consulta. A veces nosotros desde la tutoría, cuando vemos a nuestros alumnos un poquito enredados con los temas, tratamos de ayudarlos un poquito. Pero el verdadero nexo que ustedes tienen que tener con la carrera en la parte de temática es a través de los profesores, que son los que dan las consultas. Fundamentalmente, esos profesores se basan y son los que eligieron la bibliografía de la cual ustedes están estudiando. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer ahora es precisamente integrar. ¿Por qué integrar en este momento? Y bueno, vamos a tener una consideración especial. Si yo quiero integrar contenidos, voy a partir de la premisa de que esos contenidos ya están. Pero para esto, como siempre digo en los exámenes, vamos a hacer un pasito más atrás. Algo de lo que yo creo mucho es en la variabilidad individual. Entonces, no todos los tutores somos iguales, no todos los alumnos son iguales, no todas las tutorías son iguales, no todos los años son iguales. Nosotros el año pasado nos enfrentamos con una situación que nos trastocó a todos y que nos desestabilizó mucho el cursado, pero poniendo voluntad del lado de los docentes, del lado de la institución, del lado de los alumnos, hemos salido bastante a flote. No quiero decir que haya sido lo mejor que nos pasó el cursado en línea, pero pudimos zafarla, si ustedes quieren, de alguna manera. Y esto de la variabilidad, ¿a qué lo quiero llevar? Una clase, una instancia de enseñanza-aprendizaje, una instancia de evaluación, es una relación interpersonal. Entonces, intervienen montones de factores, además de montones de condicionantes. Por eso es que no todos los tutores somos iguales, no todos los alumnos son iguales, no todos podemos enseñar de la misma manera. Por eso yo quiero dar un pasito atrás, a lo mejor hasta el primer año, para que entendamos qué es lo que se hace en tutoría y qué es lo que se hace en examen. Para ello les voy a compartir una pequeña presentación. No se pongan tristes, que son 5 dibujitos nomás, para que entiendan a dónde estoy yendo.
vamos a ver una presentación que yo trabajé con mis alumnos de primer año del año pasado, que eran los que más tenían dificultades para entender de qué se trataba. Cuando estamos en segundo año, más o menos nos imaginamos cómo puede llegar a ser la tutoría teniendo como referencia la tutoría del año pasado. Pero, como para una introducción a cuál es el trabajo que hacemos y cómo lo tenemos que hacer, yo quiero que pongamos atención en estos dibujitos que les quiero mostrar brevemente para que tengamos una idea de a dónde estamos yendo. ¿Ven esta lámina? Muchas veces la hemos visto en películas policiales, en donde a partir de los datos los investigadores privados, los investigadores de la policía sacan cuestiones personales, sacan puntos que les hayan llamado la atención, y después, con estos hilitos rojos, verdes y todo eso, tratan de establecer vinculaciones, de establecer nexos. Y la pregunta es, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo hice yo para obtener semejante despelote en una pizarra que mi habilidad como investigador, como persona que quiere entender un problema, que quiere entender una situación, llegó a formarse esa idea tan compleja? Es sencillo. Nosotros tenemos un montón de información, que esa información es la que tenemos que seleccionar. ¿Para qué? Para ver cuál es la información que resulta útil para entender un problema. Y acá me voy a detener un minuto. En las tutorías, muchas veces tratamos de encontrar la solución al problema. ¿Cómo soluciona el problema de Lorena? ¿Cómo soluciona el problema del chico que pide el certificado, Matías? Y por ahí, algunos tutores lo pueden plantear así, pero lo que verdaderamente nos está pidiendo el plan no es que tengamos la solución, sino que entendamos bien lo que está pasando. Por eso se llama aprendizaje basado en problemas. Otra instancia superior, y a veces previa a lo que hicimos, es lo que se llama el aprendizaje basado en la resolución de problemas. ¿Por qué les digo que antes también hicimos aprendizaje basado en la resolución de problemas? Fíjense, por ejemplo, los que cursaron física alguna vez o tuvieron materias que tenían matemática. Nos enseñaban una fórmula, ¿no? Velocidad es igual espacio sobre tiempo. A partir de esa fórmula empezaban a dar la vuelta, empezaban a hacer despejes de términos. ¿Para qué? Para poder terminar de entenderla. Y de ahí nos daban 250 problemas distintos. ¿A qué velocidad va un móvil si recorre tal distancia en tal tiempo? ¿Cuánto es la velocidad o la aceleración que una persona lleva? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar? Si un auto va a tal velocidad y se frena, ¿qué distancia recorrió? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso es lo que se llama también aprendizaje basado en la resolución de problemas. Yo, a partir de montones de situaciones, llegaba a obtener una única conclusión. Velocidad es igual espacio o distancia sobre tiempo. Y para enseñarme esa formulita, tuve que resolver todos los problemas. En el aprendizaje basado en problemas, ¿qué tratamos de hacer? Que yo determine la relación matemática que vincula a estas tres dimensiones o a estas tres magnitudes físicas: la velocidad, el espacio y el tiempo. Yo sé que si voy más rápido y tengo la misma distancia que recorrer, voy a llegar antes. Y esa es una conclusión y eso es lo que yo aprendí de la fórmula.
O sea que sin llegar a un resultado concreto, lo que tratamos de hacer en el aprendizaje basado en problemas es esto, pasar toda esta pila de archivos, de información, a un esquema que está en nuestra cabeza, en nuestro caso, o que está en el pizarrón del detective. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que si no entendemos bien lo que está sucediendo, llegamos al examen así. Yo entiendo algo de lo que está pasando acá, tengo un montón de información que no me sirve, tengo unos nubarrones por ahí que me molestan. Y bueno, el tema está en no llegar a esto. ¿Cuál es la solución? En tutoría lo que nosotros tratamos de hacer, y que si no se hizo en tutoría porque el docente a cargo de su comisión tomó una determinación distinta o piensa que existe otra posibilidad de encarar la situación, lo que nosotros tendríamos que saber de un determinado problema es el tema. Pensemos, tema, fisiología del ejercicio. A partir de ahí, ¿cuáles son las ideas principales? O sea, organizar los contenidos de tal manera que a mí me resulte mucho más fácil que ese tablero todo enrollado del principio. Fíjense, con una idea más sencilla, con un camino más simple, yo después me puedo llegar a dar cuenta que la idea complementaria 1, por ejemplo, tejido muscular, es lo mismo que me ayuda para sostener o para defender otra idea. Este trabajo conviene llevarlo hecho al examen. Y así sencillo, ¿no? Fisiología del ejercicio, ¿qué involucra? Bueno, una parte de lo que es la acción muscular, piénsenlo si quieren por ahí, repasando tejido muscular, viendo lo que es la parte química, la parte de energía. ¿De dónde obtengo la energía yo en el ejercicio? ¿En todos los ejercicios se procede igual? O sea, son preguntas que yo me voy haciendo para tratar de desarmar, si ustedes quieren, el tema en estas ideas principales, ideas secundarias, ideas complementarias. O sea, que a lo mejor, ya les digo, las ideas complementarias pueden ser justificativo o pueden ser base para más de un tema. Entonces, este es el trabajo correcto o el más acertado para que podamos tener idea de lo que estamos tratando en cada unidad problema. Y mucho más atrás, como yo les decía, a mí me gusta ir siempre con pasitos para atrás para tratar de ver dónde estamos parados. Pensemos, crecimiento y desarrollo. ¿Qué vi? El ser humano, que va a ser mi objeto de estudio, con todo lo que lo rodea, lo psicológico, lo social, y yendo hacia adentro, de acuerdo a algo que tenemos olvidado, que es el esquema de organización de niveles de Odum, ¿se acuerdan? Que partíamos de la molécula, desde el átomo íbamos a la molécula, pasamos al nivel subcelular, armábamos célula, tejido, órgano. Basándonos en eso, podíamos tomar como objeto de estudio al ser humano y meternos adentro. Y estudiamos anatomía, histología, estudiamos física, fisiología, o nos íbamos hacia afuera y veíamos cómo funciona ese ser humano en relación al resto de la comunidad. A partir de ahí, lo que hicimos es lo que se hace en cada uno de los módulos o cada uno de estos ciclos y cada una de las áreas que vamos a ir avanzando. Todas las áreas, ¿cómo están organizadas? Y bueno, los 4 núcleos que teníamos eran niñez, adolescencia, adulto y adulto mayor. Vamos a analizar esa cuestión que yo les decía del ser humano hacia adentro, hacia afuera, a lo largo de todo eso que
ya vamos a aprender, ustedes ya saben que lo vimos en el ser y su medio, que se llama ciclo vital. Ciclo vital dividido en 4, y ese ciclo vital atraviesa, si ustedes quieren, todas las áreas. ¿Para qué queremos esto? Para tener una idea de cómo va cambiando y tener más que nada lo que se llama un marco teórico o una referencia que nos va a guiar en el problema. Piensen, si yo digo, esta persona no tiene dientes, ¿por qué puede ser? Porque no le salieron, porque los perdió, porque se los arrancó, porque tuvo un accidente y se le cayeron todos los dientes, o porque es un adulto mayor y los dientes ya se cayeron, o se los sacó porque tenía problemas. Entonces, no tener dientes representa un problema distinto, depende el punto del ciclo vital en el cual yo me encuentre. Por eso es importante esto de contextualizar el problema, darle un marco. ¿Este problema dónde pasa? ¿En un niño? ¿En un adolescente? ¿En un adulto joven? ¿En un adulto mayor? O más adelante, cuando ya veamos la parte patológica, es una patología ¿de qué tipo? El famoso me duele la panza. ¿Por qué puede ser? Bueno, ahí lo vamos a tener que empezar a investigar, empezar a indagar en relación al tipo de patología o a la clasificación de patologías o de tratamientos que yo vaya a encarar en ese momento. Pero insisto, nuestro trabajo es encontrar el tema principal sobre el cual queremos hablar. Ya les digo, en la UP esta puede ser fisiología del ejercicio. En otra, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, estrés. Entonces, a partir de ese tema, yo voy sacando las ideas principales, las ideas secundarias, las complementarias. Pero, acuérdense de algo. Yo cada vez que saco una idea, tendría que haberla indagado. ¿Y qué significa indagarlo? ¿Por qué yo digo que es importante que yo, para aprender fisiología del ejercicio, tengo que conocer cómo funciona el sistema respiratorio? Eso está dado en los contenidos. Lo que nosotros tenemos que utilizar como ideas principales, ideas secundarias, son los contenidos. Esos contenidos, podemos llegar a esos contenidos de dos maneras. Una manera difícil, que es a través de lo que se llama lluvia de ideas, que algunos de ustedes pueden haber hecho o no. ¿Qué quiere decir hacer una lluvia de ideas? A partir del problema, empezar a notar las cosas que yo quiero saber de ese problema. Fíjense, recuerden el diagrama ese que les mostré del asesinato al principio. ¿Qué quiero saber? ¿Quién era la víctima? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba ahí? Si alguien lo vio, si alguien no lo vio. ¿Tengo cámara de seguridad? ¿A qué hora llegó? ¿Está casado? ¿Es soltero? Todo eso quiero saber. Después lo ordeno y veo las cosas que pueda descartar. Y con esos pinches y esos hilos que voy poniendo, voy uniendo las ideas que me resultan necesario jerarquizar para poder llegar a el entendimiento completo y en un paso siguiente poder llegar a la resolución de ese homicidio, de ese robo, de lo que sea. ¿Dónde se hace esto? En tutoría. ¿O dónde lo hacemos? En los grupos de estudio. Yo sé que ustedes están funcionando ahora también con grupos de estudio que creo que se reúnen mañana, de acuerdo a lo que me comentó un alumno, ¿no? Entonces, esos grupos de estudio, más que sentarnos a repetir como loros, por ahí nos conviene también, además de ayudarnos en los temas individuales, plantear cómo voy a encarar esta unidad yo. Y acá tenemos dos posibilidades de encarar un tema. Primero, con las famosas introducciones que algunos tutores les piden que hagan. Perfecto, si yo sé de qué voy a hablar, la introducción puede ser una cuestión que la puedo ir redactando en el momento del examen.
Ahora, si yo no lo tengo muy en claro, o si esa introducción es un texto que yo me tengo que sentar a estudiar, agregar otra cosa para estudiar, no me parece lógico. ¿Qué es lo lógico? Tratar de pensar de esta manera sencilla, basándonos en que acá yo tengo que hablar de un tema, cuáles son las disciplinas, o si ustedes quieren, el área biológica, el área social, el área de medicina, ¿cómo se llama? De salud ambiental, cómo lo vaya a presentar, pero sí desglosarlo en ideas con la premisa o con el objetivo de poderlo presentar poderlo entender una vez que yo lo junte. Acuérdense, ideas que pertenecen o conceptos que pertenecen a distintos temas o que nos ayudan a entender distintos temas, puede ser que yo los necesite en, en las distintas áreas. Por ejemplo, yo soy docente de física y la física no es la materia más importante que ustedes van a ver. Pero ¿qué pasa? Les da herramientas como para poder entender otras herramientas, otras materias, otras disciplinas. A través de una formulita o de un mini texto o lo que dice un teorema o una presentación de física, yo voy a entender más fácil lo que pasa en fisiología. O por ahí, con el tema de las palancas, que nosotros no lo vemos ya, poder aclarar mejor el tema de las articulaciones y entender lo que por ahí no terminamos de comprender, que son los músculos agonistas, los músculos antagonistas. O sea, todo eso yo lo tengo que ir pensando para poder entender esta idea principal. ¿Qué es lo que necesito? Pero ojo, lo importante es la idea principal y tener cómo justificarla. De nada sirve que ustedes solamente tengan estudiada a la perfección una idea complementaria número 2 si no podemos ubicar el tema. Los que estén conectados, o sea, los que estén con cámara prendida, si tiran un cabezazo y me dicen que se entendió algo de lo que les contaba, o si lo entendían, va bien. Porque ya les digo, no tengo acá la posibilidad de acceder al panel que ustedes tienen para comunicarse. Pero, es decir, ahí estamos yendo. Ahora, eso es lo que tiene que estar listo antes de entrar a un examen. Porque, recuérdenlo, cuando vimos UP7, presentamos como situación estresante el examen. Y en una situación estresante yo puedo pensar, no, no podemos pedirle eso. Por eso les pedimos que lo traigan solucionado de antes. Y al tenerlo solucionado de antes, cuando vienen, nos cuentan. ¿Se pueden equivocar en algo? Sí, se pueden equivocar en algo, charlamos, seguimos. Pero no saber cómo encarar un tema, eso es lo que más nos preocupa como docentes y como evaluadores. Entonces, es necesario reconocer cuáles son los temas y cómo podemos vincularlos después. Y les decía, tenemos dos posibilidades. Una a través de la lluvia de ideas, de encontrar las preguntas que yo hago. Y la otra, haciendo trampa, ya que podemos, es fijarnos los contenidos. ¿Qué me piden en este problema? Leo los contenidos y voy viendo anatomía, nociones de, a lo sumo lo que tengo que preguntar yo es qué quiere decir con nociones, hasta dónde tengo que saber. Pero eso son las consultas mínimas que les podemos hacer a los docentes de anatomía. Muchas veces los tutores, por querer ayudarlos,
la embarramos y le decimos, no, anatomía es importante, entonces ustedes estudian el nombre de los ligamentos, cuánto miden los ligamentos, los porcentajes, y resulta que después no nos acordamos por qué estamos estudiando músculo. Entonces, eso es lo fundamental, poder encontrar el eje, el tema principal del problema, poder encontrar de qué manera yo puedo organizar los contenidos y de qué manera puedo justificar esos contenidos a través de nuevas ideas o de temas puntuales. Vamos a trabajar un problema cualquiera, por ejemplo, ese que yo les venía diciendo, fisiología del ejercicio. ¿Todos se acuerdan del problema? No necesitamos repetirlo. Son los padres que se ofrecen a ir a trabajar, a desmalezar el potrerito para que los chicos puedan jugar. Y nos dice que algunos padres tienen ocupaciones que nos llevan a creer que están más preparados para hacer actividad y otros que son más de actividades más sedentarias o que quieren otro régimen de vida o nos marca diferencias entre los padres. Ahora, ¿el tema cuál sería? Y bueno, hablar de fisiología del ejercicio. ¿Cómo se van a comportar los organismos o cómo van a reaccionar o cómo se van a adaptar cada uno de los sistemas que forman nuestro cuerpo a esta sobreexigencia? Y esto lo entendemos. Ustedes han tenido posibilidades de ir a la facultad y en determinado momento dicen, tenés clase en la cúpula. Se quisieron matar con esos 78.000 escalones o al Museo de Anatomía. Yo cada vez que viajo literalmente a algunos de esos lugares, voy con el propósito de quedarme por lo menos 3 horas, porque subir y bajar no lo resisto. Entonces, ya sabemos, ¿qué me falló a mí? Y me sube la presión, tengo la frecuencia cardíaca aumentó, me cuesta respirar. Y bueno, ¿por qué estos últimos problemas nos plantean situaciones raras? Vamos a la organización de la carrera. Hablamos de que en crecimiento y desarrollo veíamos el hombre, lo que yo iba a estudiar, y cómo iba cambiando a lo largo del tiempo. En nutrición, ¿qué vimos? ¿Cómo hacía para mantenerse esto? Pues yo digo que un organismo es un sistema abierto, yo de alguna manera le tengo que dar energía para que me devuelva energía, el nombre de trabajo, y calor. Algunas cosas se llegaron a estudiar en nutrición y otras, que fue lo que quedó pendiente, es el trabajo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cómo se invierte esa energía que yo trabajé en nutrición? ¿Para qué? Para poder contar cómo la uso. ¿Y cómo la uso? Bueno, manteniendo los sistemas que a mí me resultan necesarios para poder hacer ese ejercicio. ¿Qué necesito? Que todos los órganos estén oxigenados. Por lo tanto, todos los órganos tienen que estar correctamente irrigados. Por lo tanto, además, va a haber una producción excesiva de calor, con una producción excesiva de ejercicio. Por lo tanto, va a haber una manera, voy a tener que buscar alguna manera de disipar el calor excedente. Y no es lo mismo que yo utilice energía para caminar 2 pasos que la energía que yo necesite para levantar pesas o para correr 100 kilómetros. Se me fue la mano. Dejémoslo en 42. 42 kilómetros o 21. Entonces, eso es lo que yo me tengo que empezar a fijar de dónde los hago. ¿Qué hago entonces? Trato de buscar cómo fue la organización. Bueno, yo primero aprendí que el trabajo dependía de 2 sistemas fundamentales, circulatorio y respiratorio.
Después vi en la unidad 5 cómo podían integrarse los dos. Y las últimas unidades hacen referencia a las adaptaciones en casos particulares que van a sufrir estos aparatos y todos los que están en función de la relación entre estos dos. ¿Cuáles son las tres adaptaciones que van a tener? Bueno, la primera que estudiamos es la UP7 con respecto a estrés. Nosotros venimos funcionando de una manera, estamos tranquilos, frecuencia cardíaca, respiratoria, signos vitales normales, y de pronto entra una piedra, un ladrillo por la ventana. O abren la puerta y nos dicen esto es un asalto. O me llaman por teléfono y dicen pasó algo grave. Esa es la situación que genera el estrés. Y ustedes habrán leído que de acuerdo a distintos autores, el estrés podía ser la respuesta o, en nuestro caso general, ya a esta altura del conocimiento, decíamos que todo era estrés, un organismo estresado. Esa era la primera adaptación. La segunda, ante una sobreexigencia. ¿De dónde saco más combustible? ¿Cómo hago para que los músculos se oxigenen más? ¿Cómo hago para que llegue mayor cantidad de oxígeno? O sea, ¿cómo produzco vasodilataciones? ¿Cómo está regulado? ¿Cómo está vinculado todo eso? ¿Qué hago con el calor que sobra? Esa sería la segunda adaptación. Y la tercera adaptación es, ¿qué sucede cuando estos aparatos que estamos estudiando son víctimas del proceso de envejecimiento fisiológico? Ustedes mismos, a pesar de que no superen mucho los 20, 25 años, se dan cuenta de que ya no funcionan igual. La escalera esa que subían corriendo nos cuesta. El jugar con los sobrinos, jugar con los hermanos, nos cansa. Entonces, el envejecimiento fisiológico que comenzó a temprana edad, o sea, desde el nacimiento, nos va desgastando las estructuras. Ahora, la pregunta que siempre hacemos, ¿por qué no se ve el envejecimiento fisiológico en un bebé de 4 días? Y bueno, porque está tapado, está enmascarado por los otros dos procesos que tienen mucha más fuerza, que son el crecimiento y el desarrollo. Por eso yo no lo veo envejecer. Pero el bebé va envejeciendo. Ahora, cuando ese bebé se transforma en niño, adolescente, adulto, joven, llega a los 26 años y deja de crecer. ¿Qué pasa? El proceso de que estaba continuando es el único que queda. Entonces ahí se empieza a hacer mucho más visible. Pero viene desde el origen. El ejemplo que yo les digo cuando surge esta cuestión en los exámenes es, piensen en la ropa. ¿Cuándo comienza a ser vieja o cuándo comienza a ser usada la remera que yo tengo? Desde que me la puse. Voy a tener remeras que van a durar 10 años y voy a tener remeras que me la puse, la manché y cuando intenté sacarle la manchita que tenía, se me destiñó. La tiro. Envejeció de golpe. Entonces, esa cuestión del envejecimiento es otra adaptación que hay que hacer de parte de circulatorio y de respiratorio. El corazón, acuérdense uno de los cambios fundamentales. El corazón tiene que hacer más fuerza porque los vasos elásticos, estén o no con patología, comienzan a tener un cierto endurecimiento, se empiezan a poner más duros, el término sería menos distensibles. Entonces, esa ondita que hacía la aorta, que ayudaba a que la sangre que le llegó del ventrículo llegue hasta la punta de los dedos, no se da. O sea, ese movimiento que hacía la aorta ya no lo hace. Entonces, para que la sangre llegue a la punta de los dedos, yo tengo que darle más fuerza, en este caso, más presión. Entonces, el aumento de presión es una de las adaptaciones que hace el sistema circulatorio para poder garantizar su función.
Y eso es lo que nos dedicamos en las unidades 9, en este caso. En las últimas unidades, acuérdense que son siempre eso. Ver el aparato o la estructura que yo estoy viendo durante el cursado del área, ¿qué le pasa con el envejecimiento fisiológico? Entonces, acá ya les digo, organizamos cómo es la persona, cómo es el ser humano, individuo, sujeto, todo eso lo vimos en épocas pasadas. Vimos que ese hombre, esa persona incorporaba energía. ¿Esa energía en qué la gasta? En hacer trabajo. ¿Cómo hago ese trabajo yo? Gracias a que todas las células están oxigenadas, están perfundidas, y yo puedo determinar que esa es la manera en la cual yo puedo realizar el trabajo. El trabajo lo puedo analizar de distintos puntos de vista, que es lo que aprendimos en la primera unidad. O sea, más que nada en una unidad introductoria que nos dice a qué consideramos trabajo o cómo se puede explicar el trabajo bajo distintas miradas o bajo distintos conceptos de una disciplina en particular. Lo importante sería que podamos integrar todas esas disciplinas y entender que se pueden cruzar, y una de las discusiones típicas que se da es al cruzar el trabajo químico con el trabajo físico. Te recordarán que para que haya trabajo en física, una de las condiciones que no se las damos para que la estudien demasiado, pero acuérdense que era un objeto, yo le aplico una fuerza y se mueve una distancia. O sea que si yo empujo hacia la cámara, el objeto se va hacia la cámara. Si yo quiero que mi mano se desplace hacia la cámara y yo la empujo de arriba, jamás voy a lograr eso. Entonces la física me dice que el trabajo, en este caso, es nulo. Vamos a una cuestión más formal de lo que está sucediendo acá. La fuerza y el desplazamiento tienen direcciones, o sea, son lo que nosotros después vamos a llamar vectores. ¿Se acuerdan que los vimos los vectores cuando hablamos de electrocardiograma? Esto se origina acá y va hacia allá. Se origina en el nódulo sinusal y hace este recorrido. O sea, tiene una dirección. No es como si yo dijera, peso 35 kilos, tengo 14 años. Si yo digo, voy a mover esta mano 5 centímetros, la pregunta es, bueno, sí, pero ¿para dónde? Entonces, esas cuestiones que tienen dirección se llaman vectores. En trabajo, fíjense que estamos multiplicando dos vectores. Fuerza, que tiene una dirección, y distancia, que también tiene una dirección y un sentido. Sin preocuparnos demasiado, vamos a decir que el trabajo que mejor nos va a salir es cuando la dirección de desplazamiento y la fuerza sean paralelas. Si yo quiero desplazar cualquier cosa hacia la pantalla, lo mejor que puedo hacer es paralelo hacia la pantalla. Yo lo puedo desplazar con una fuerza que sea oblicua, sí, pero voy a necesitar más. ¿Hasta qué punto? Más fuerza, yo voy a necesitar más fuerza para que el desplazamiento sea el mismo. Hasta el punto en el cual el desplazamiento y la dirección de la fuerza sean perpendiculares. Entonces, que en ese caso no hay desplazamiento, no hay trabajo. Vaso, si yo lo quiero mover, le aplico una fuerza en sentido horizontal. La fuerza va hacia la pared 1 y el desplazamiento es hacia la pared 1. Ahí no hay problema. Si yo tengo este vaso acá, solamente, ¿hay desplazamiento? No. Entonces la física en este caso, que yo lo tengo suspendido, me dice que no hay trabajo. Pero yo estoy teniendo una inversión de energía para sostener el vaso. Entonces, ¿quién me dice que hay trabajo?
la química, porque hay un proceso de transformación de energía de ATP a la contracción muscular que yo necesito para tener el brazo a esta altura, para sostener el vaso, se está dando. A pesar de que no haya desplazamiento, la física me va a decir, no hay trabajo. La química, ¿qué hace? Sí, hay trabajo, porque estamos haciendo trabajo, estamos haciendo una transformación energética, estamos haciendo un proceso, que es en eso que se fija la química. La existencia de procesos que dan energía o que toman energía del medio. ¿Se acuerdan? Y así definíamos los procesos endergónicos o exergónicos. O podíamos hablar de su delta G o su delta F, según el libro, positivo o negativo. ¿Es un trabajo que invierte energía o es un trabajo que cede energía? En base a eso hablábamos de las distintas formas de trabajo. Y bueno, lo que tenemos que hacer es primero establecer las nociones del trabajo, que es la UP1. Después, ver cómo contribuyen al trabajo y cómo trabajan cada uno de esos dos sistemas, respiratorio y circulatorio. Luego, integrarlos con esta cuestión de la difusión del aire, ver el papel de la hemoglobina, ver cómo un líquido difunde o como un gas difunde más rápido o más lento en función de ciertas características que tenga ese gas. Entonces, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que nos aparezca una entidad nueva, yo no la puedo tirar así como en la selección le tiré gases y no sé más nada de gases. No. Yo si hablo que va a haber un gas que difunde, tengo que saber qué es un gas. Es un estado de la materia, perfecto. ¿Y cómo se comporta eso? Bueno, tiene una ecuación de estado, una ecuación general, donde se relacionan tres variables. Cuando yo tengo una relación de tres variables, lo que suelen hacer en física o en cualquier área es decir, ¿qué pasa si de esas tres variables yo mantengo una constante? Y si mantengo constante esta, y si mantengo constante esta otra, entonces, a partir de la ecuación de gases, yo puedo derivar tres ecuaciones de estado con una de las tres variables controlada o constante. Que esas tres ecuaciones son las que ustedes han escuchado nombrar como Charles, Gay-Lussac y Boyle-Mariotto. Además, los gases tienen un comportamiento particular y ahí pasamos a hablar de la mezcla de los gases. Y esos gases, cuando se haga una mezcla, ¿qué pasa? Y bueno, Dalton nos cuenta. En la mezcla de gases hay una presión total, cada gas le corresponde un porcentaje de esa presión total en relación a lo que aporta a la mezcla. Yo tengo una mezcla que es 50% gas A, 50% gas B, la presión total es la suma. Y la presión parcial es 50% debido al gas A y 50% debido al gas B. Y esa porción, esa fracción de gas o esa relación en la composición del gas es lo que conocemos como fracción molar. Espero no estar dándoles ninguna novedad, ya que esto está en el material. O sea, para que ustedes vean lo que podemos rescatar del material, porque podemos tener 150.000 fórmulas, pero si no entendemos qué es lo que quieren decir esas fórmulas o qué es lo que plantea un determinado teorema, no nos sirve. ¿Por qué esto de las leyes de gases? ¿Para qué nos sirven? Muy bueno, por un lado yo puedo decir para estudiar el comportamiento de un gas, para conocerlo. Pero por otro lado, en el problema 5, donde los chicos que viajan a Potosí les cuesta respirar. ¿Por qué? Bueno, pensando de la manera más simplista a la presión atmosférica, como toda la columna esta que me viene pesando sobre mi cabeza, sobre todo mi cuerpo, tengo una columna de aire, cuando yo voy a Potosí, estoy más cerca, estoy mucho más arriba, esa columna es menor.
Entonces, tengo acá una gran cantidad y acá una pequeña cantidad. Si yo trabajo con los porcentajes de composiciones de los gases, el 21% de todo esto es infinitamente más grande que el 21% de este pedacito. Entonces, cuando yo analice el 21% de esto en relación a la presión que yo tenga interna, ahí es donde voy a tener el problema. Porque acuérdense que el motor o lo que propulsiona el movimiento de los gases es la diferencia de presiones. Entonces yo tengo 100 acá y 40 acá, es fácil. Tenemos una diferencia de 60 unidades de presión que va a hacer que sea más fácil la difusión o la circulación de ese gas. ¿Qué pasa si yo acá tengo 50 y acá 48? ¿Difunde? Sí. ¿Pero cuánto? Muchísimo menos. Entonces, si mis requerimientos de oxígeno siguen siendo los mismos, y yo veo que circula menos, yo voy a tener que hacer que entre más. ¿Y cómo hago que entre más? Aumentando la frecuencia respiratoria. Pero eso tiene un límite porque si yo sigo aumentando la frecuencia respiratoria, no le doy tiempo a hacer el intercambio. O sea que ese sería uno de los problemas. Pero volvemos a lo que estábamos charlando. Yo necesito conocer gases. Y eso es lo que sé de gases. Ahí está. Dalton, ley de Dalton, lo necesitaría para explicar esta unidad 5. Si ustedes están acá, quiere decir que ya han cursado el 6,5. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de mezclas reguladoras? Que el caso del dióxido de carbono era un caso particular en el cual yo en la fórmula de Henderson-Hasselbalch ponía sal sobre ácido. Pero acá en el dióxido de carbono no tenía ácido. Entonces, ¿qué hacía? Lo reemplazaba por otro valor. Presión parcial de dióxido por el coeficiente de disolución. Eso es lo que plantea la ley de Henry. Que esa cantidad que yo pongo es igual a la concentración. O sea, de ahí saco, o sea, la ley de Henry la voy a aplicar recién cuando tenga que ir a estudiar este tema de mezclas reguladoras fisiológicas y contar cómo actúan. Acuérdense que por ahí también incluso nos vemos en algún repaso del ser, pero para eso nos sirven las leyes de Galton. Entonces fíjense cómo yo estaba estudiando gases y una idea de las últimas que yo saqué en la ley de Henry, la puedo utilizar acá para contar cómo son las gases. Y la puedo tener guardada para utilizarla cuando llegue a mezclas reguladoras y ahí poder justificar ese cambio que hice. Porque muchas veces no lo ponemos porque la fórmula era así. Pues no, entendemos que eso fue el cambio que hicimos en la fórmula y ya tenemos justificado. Entonces nos ahorramos tener un mal trago en ese momento del examen, sino que es algo que ya sabemos de dónde salió. Por lo tanto, a eso me refiero, buscar el tema o la idea general o el núcleo del problema, dividirlo para que me resulte más fácil estudiarlo. Incluso no tiene que ser necesariamente todas las divisiones iguales, ¿eh? ¿Quiénes son los que estoy viendo acá? Daniela puede tener una metodología para organizar sus temas. ¿Qué más tengo acá? Tengo un Felipe, lo que les digo de los que están con fotos, que son los que estoy viendo. Mateo puede tener otra idea. Después, ¿qué más? Ahí Valentina puede tener su idea de cómo organizar los temas. Pero esa idea, yo digo, ya tiene que estar hecha previo a que yo les diga UP6. Y ustedes miren cara de me mato acá. Entonces, esas ideas son las que tenemos que tratar de encontrar previo. ¿Para qué? Porque son las que me van a dar pie para estudiar los contenidos. O si lo hacen al revés, ver
todos los contenidos y ver después qué es lo que me sirve de ese contenido que yo estudié. Algo sencillo que siempre se nos complica. Cuando hablamos de irrigación del corazón, ¿qué es lo importante? Mencionar coronarias, derecha-izquierda, y la variación principal de las ramas. No les va a garantizar a ustedes saber irrigación de corazón si sabemos todos los porcentajes de las arterias, el 75% tipo A, tipo 2, tipo 3, no nos sirve. Lo que sí nos va a servir es tener idea de lo más frecuente. Mencionamos coronaria izquierda y hablamos de una arteria circunfleja y de una descendente anterior. Si ustedes quieren recordar, esta descendiente anterior puede ir hasta acá nomás, puede llegar hasta la punta o puede llegar incluso hasta la cruz de Haas. Esas son las variaciones que se pueden tener. Pero lo importante es que ustedes me garanticen que esas dos arterias, estas dos ramas, van a dar irrigación a gran parte de la parte izquierda del corazón. Después, los libros les hablan de que puede haber un corazón a predominio derecho o a predominio izquierdo. Eso quiere decir la mayor proporción o el mayor flujo sanguíneo se debe a mayor invasión o que las arterias izquierdas logran tener más colaterales que la derecha. Pero en sí, los territorios de irrigación son los mismos. Lo que van a hacer es avanzar un territorio en detrimento del otro. Si nosotros pensamos en la descendente anterior, decimos que puede irrigar a través de sus arterias perforantes hasta las 2/3 partes del tabique. Las 2/3 partes anteriores. Si la descendente posterior, por algún motivo que no nos importa, tiene mayor cantidad de colaterales o mayor porcentaje, a lo mejor irriga más y esos dos, la descendente anterior y la posterior, irrigan 50% y 50%. No nos preocupan, si ya sabemos que a través de las descendentes anterior y posterior tenemos garantizada la irrigación del tabique. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? Cuando avancemos, vamos a necesitar más datos. Y esos datos van a ser los que vamos a recoger en su debido momento. Por ahora, a esto me refiero. No recaben información o no se enreden con información que a lo mejor no nos es útil en este momento. Si es algo de importancia que ustedes se olvidaron, cuando charlen con los docentes en un examen o cuando charlen en la misma tutoría, el docente les puede preguntar, sí, pero acá acordate que tenemos que agregar esto, que también es importante ahora. Después, cuando vayamos a cardiología y podamos estudiar cuál es la rama coronaria o cuál de todas sus ramas es la que se tapó o la que se rompió y produjo la falta de irrigación en un territorio, vamos a saber si podemos evaluar de alguna manera la mayor o menor gravedad de ese accidente. Lo mismo que nos pasó cuando estudiamos sistema nervioso. Cuando estudiamos sistema nervioso mencionamos arterias que ascendían, que confluían en el polígono de Willis, y de ahí mencionábamos arterias cerebrales anteriores, media posterior, y dejábamos más o menos el tema ahí. Muy pocos de ustedes pueden haber profundizado ese tema, pero lo importante que era garantizar a través del polígono de Willis por su anatomosis la posibilidad de que el riego sanguíneo a todas las estructuras del cerebro y del cerebelo, todas las estructuras encefálicas, estén irrigadas. Ese era el detalle máximo que podíamos llegar. O sea, hasta ahí era importante. Después sí, si ustedes quieren estudiar todas las colaterales de la cerebral media, de la cerebral posterior, ya eso es más adelante, cuando necesitemos conocer qué
territorio de todo el cerebro, si de la corteza o algún núcleo en particular, quedó sin irrigación. Lo que les pido es difícil, porque por ahí nos cuesta llegar a priorizar o a jerarquizar contenidos, pero para eso están los docentes encargados de cada disciplina. O sea, profe, yo estudié esto, esto y esto, ¿está bien? Sí, no, acordate que también tendrías que estudiar esto. A un docente de anatomía no les va a decir que estudien hasta las últimas colaterales de la maxilar interna, porque en este momento no nos sirve. Acuérdense algo que se cuenta siempre de esta manera de estudio. Se dice que es en espiral, porque fíjense, estamos volviendo siempre niño, adolescente, adulto, adulto mayor, niño otra vez, y vamos agrandando, agregando cosas a lo que ya sabíamos. Por eso se dice que es en forma de espiral, ascendente o creciente. Estamos trabajando siempre lo mismo y estamos tratando de agrandar esa cantidad de conocimiento, esa cantidad de conceptos que debemos saber. Entonces, eso es lo que necesitamos, poder encontrar las ideas. Fíjense, es una propuesta para los que trabajan en grupos de estudios, los que tiene el centro también, prueben el trabajar con algún problema así que les resulte más complicado, o los que estudian solos, fíjense si no les molestó mucho un cambio de dirección que les di, que no se trata solamente de tener toda esa pila de conocimientos, sino tenerlos más o menos estructurados y vinculados bien al problema. No sé si Mayra anda por ahí, si tiene anotado algo. Hola, profe, estoy acá. Sí, no sé si vos notaste algo de lo que fueron preguntando o si tienen... Sí, por ahora no preguntaron nada por chat. No sé si alguien se anima a prender el micrófono y preguntar directamente o si no, escribirnos y yo lo leo. Bueno. Es para que no se queden tan en una actitud ahí de estoy mirando un partido de tenis. Claro, sí. Pero bueno, no, hasta el momento nadie comentó en el chat por ninguna pregunta y nada, nadie prendió el micrófono, así que creo que estamos todos acompañando. Acá Tamara de Riego escribió, yo quería saber sobre barros receptores, qué hay que saber y con qué profundidad. Hay algo, esto te lo cuento para el caso de los varoreceptores y para situaciones parecidas. Un consejo que a mí me dieron hace muchos años en fisiología es que las regulaciones de los aparatos, de los sistemas, la enfocáramos con la estructura mínima del reflejo, del arco reflejo. ¿Se acuerdan? Receptor, el nervio que informa a determinado centro, ese centro se comunica, se produce lo que se llama integración y ese otro núcleo reacciona. Esa es la mínima cadenita que tendríamos que tener. Varoreceptores. Podemos hablar, por ejemplo, para regulación de la presión arterial. Enfocamos, por ejemplo, seno carotidio. Los varoreceptores ubicados en el seno carotidio, ¿a través de qué nervio informan lo que está pasando y a dónde informan? Menciono cómo se llama el nervio o el par craneal correspondiente. A partir de ahí, yo lo que puedo hacer es, este es el núcleo que se comunica con tal otro núcleo ubicado en determinado lugar y que ese... Ahí está, ahí me tiran la respuesta. Sí, el nervio de Herring es el nombre que tiene, sino directamente mencionando el par craneal correspondiente. Esa es la manera en la cual llega. Y después, ¿cómo viaja?
porque eso es lo que yo tengo que hacerle saber vía simpático a eso que yo considero que es la inervación extrínseca del corazón, para que el nódulo sinusal baje un cambio, para que la fuerza de contracción sea mayor o menor en función de lo que se necesite. O sea que esa es la sugerencia, pensarlos como la estructura simple del arco reflejo. Está el estímulo sobre un receptor, informo al centro correspondiente, ese centro se comunica, mejor dicho, es donde se dice, se integra esta información al otro núcleo que va a decir, che, aflojen, o vamos, hay que subir la frecuencia cardíaca en función de la situación. Y con respecto a los varoreceptores, nada más que eso les voy a contar. Son receptores que responden al estiramiento, ya se despolarizan con el estiramiento o con sus fibras cuando se arrugan. Son como arañas que están en la pared. Que van a responder a esta, o sea, la descarga del potencial va a ser en función de ese movimiento que hagan de estiramiento o de relajación. Iban pasando otras preguntas, alguien me pasó a Bernoulli. Sí, Mayara Colonicio, yo quería saber cómo explicar de la mejor manera el teorema de Bernoulli. Bueno, Bernoulli hay que leerlo con detenimiento. ¿Por qué? Porque Bernoulli no dice nada de las presiones. Lo que me asegura, la primera presentación que podemos hacer del teorema de Bernoulli es comentar qué es el segundo principio de la termodinámica y el primer principio de la termodinámica aplicado a un circuito. O sea, ¿en qué se basa el teorema de Bernoulli entonces? En la conservación de la energía. Eso es lo que dice Bernoulli. Ahora, yo tendría que remontarme a temas anteriores, por ejemplo, que nosotros tenemos conceptualizado el trabajo como fuerza por distancia. Otra posibilidad de medir trabajo o de formalizar el trabajo es, que es la manera más frecuente que utilizamos nosotros en trabajo, que es presión por volumen. Eso nos daba trabajo. Si quieren, yo después le mando al WhatsApp de Mayra un escrito chiquito que yo les hice como para que entendamos por qué se puede medir en fuerza por distancia o presión por volumen. Que eso era lo que hacían en trabajo cardíaco, acuérdense. Yo relaciono trabajo y volumen para poder hablar de ciclo cardíaco. Y el dibujito ese que me quedaba, que el bucle me encerraba una superficie, medir esa superficie era evaluar el trabajo cardíaco. Entonces, Bernoulli, ¿qué dice? Energía inicial es igual a energía final. Ahora, nosotros, a través de profundizar el estudio de la física, sabemos que la energía puede tener distintos componentes. Y ahí surge esa disgregación que hace Bernoulli en solamente por estar, por moverse o por la posición. Si yo tuviera que aplicar Bernoulli a un tubo en el cual lo tengo sostenido así y lo revoleo, tendríamos que agregar también la energía rotacional. Pero por suerte nosotros no nos andamos revoleando. Estamos quietitos y entonces los componentes que tiene la energía
tendrían que estar dados en base a la posición, o sea, estar más arriba o más abajo de una referencia, a el solo hecho de estar, que es lo estático, y al hecho de moverse, que al moverse la velocidad esa puede generar roces o determinar que haya variaciones de la presión en un tubo. Esas son las tres energías que considera Bernoulli. Una energía por estar, o energía estática, una energía cinemática y una energía gravitacional por el hecho de estar a alguna altura en particular. Yo siempre les cuento cuando tengo la posibilidad de dar los seminarios que la manera más eficiente de medir energía, ustedes se acuerdan cómo actuábamos en nutrición. El calorímetro, yo ponía 1 gramo de proteínas, lo quemaba y veía cuánta energía obtenía. Es lo más eficiente. Ahora, para medir la energía total de un paciente, ¿lo podría quemar? Vamos a buscar otro método más fácil. ¿Cuál es ese método? Recordad que trabajo es fuerza por distancia y la otra posibilidad es presión por volumen. De lo que sabemos de termodinámica, podríamos decir que trabajo y energía se podía medir en las mismas unidades. Entonces, lo que yo voy a obtener es energía es presión por volumen, en lugar de tener trabajo, presión por volumen. Ese volumen que está de ese lado, yo lo puedo pasar dividiendo al otro. ¿Y qué me queda? Energía sobre presión, sobre volumen, es igual a presión. ¿Esto se puede hacer? Sí, matemáticamente lo podemos hacer porque ese volumen sabemos que es distinto de cero. El volumen que se está moviendo en el circuito circulatorio es distinto de cero. Y desde el punto de vista de la física podríamos justificarlo porque podemos decir que eso se llama estandarizar. Si nosotros hablamos que el volumen son 7 litros en una persona, esos 7 litros, yo sé que son los únicos que están circulando, me deshago de esa variable, de esa magnitud, que a lo mejor complejiza el análisis, y puedo estudiar una magnitud más sencilla. Entonces, yo lo tengo planteado a todo Bernoulli en función de energías. Divido todo por volumen, que sé que se puede hacer, y me queda expresado en términos de presión. Y lo que tengo acá no es el teorema de Bernoulli, es una aplicación. Yo estoy aplicando el teorema de Bernoulli para medir algo que a lo mejor resultaba más complejo. Entonces, Bernoulli habla de energías, Bernoulli no habla de presiones. Yo lo que hago es, a través de esta trampita matemática, obtener dimensiones más fáciles. Y me queda que en lugar de energía total es igual a energía cinética, energía estática y energía gravitacional, más calor, porque les decía yo, Bernoulli analiza o vincula la primera y la segunda ley a un circuito. Entonces, si hay transformación de energía o si hay variaciones de energía, lo que yo hago es utilizar el calor, lo pongo por las dudas. Puede ser que el calor sea cero, pero lo tengo que poner. ¿Cómo puede ser que en alguna situación alguno de los otros componentes también sea cero y yo lo puedo sacar? Pero esa sería la ecuación completa. Insisto, como no se puede medir energía, resulta más fácil hacer esta trampita y medir todo en función de las presiones. ¿Cuál es la trampita que yo hice? Y bueno, yo tengo que justificar por qué. Dividí todo por volumen porque trabajo es presión por volumen y energía era lo mismo que trabajo. Entonces, energía es presión por volumen, divido volumen, entonces energía, todo dividido volumen me queda presión.
y obtengo una aplicación o una fórmula derivada de Bernoulli, que ¿cuál es? Presión total es presión hidrostática, más presión cinemática, más presión gravitacional, más un componente relacionado al calor. Cada una de esas expresiones tiene Sí, Fausto, que escribió recién ahí, que fue lo que alcancé a leer. Se divide todo, es decir, de un lado dividís y del otro también. Entonces, como el otro son sumas, lo podés separar. Y te queda energía total dividido volumen, eso es presión total. Y cada uno de los componentes de energía dividido volumen te queda como presiones. El calor queda como un componente aparte. Entonces te queda un componente que se llama la última parte de esa suma, es calor dividido volumen. Que después vamos a ver de qué manera se utiliza esa expresión y si la puedo descartar o no. Les acordarán que en algunos problemas por ahí yo sacaba el término de energía cinética o el de presión cinética o cinemática porque decíamos que era muy chiquito, entonces para los cálculos que estaban más o menos redondeados yo lo sacaba. Recuerdan que en la guía de problemas tenemos el paciente ese que está paradito, en donde yo necesito saber la presión a nivel de la cabeza, a nivel del corazón, a nivel de los pies. En función de la presión total, ibas a ir sacando los distintos valores. O sea, ¿a qué me refiero yo con Bernoulli? Bernoulli lo que pretende es establecer esa constancia de la energía aplicada a un circuito. O sea, un circuito respeta todo lo que hablábamos en termodinámica. Ese circuito formado por bombas, tubos. Ahora, yo, como no puedo hablar sobre energía, pasé a hablar de presiones. Y recuerden lo que nos está pasando siempre. Las leyes son orientadoras, porque después yo tengo que hacer mínimos ajustes. Digo, sí, Bernoulli dice esto, pero, y acá vienen todos los peros, resulta que acá yo tengo túbulos distensibles y tengo tubos que están conectados de alguna manera particular. Son líquidos que no son reales, que mejor dicho, que no son ideales. Es un líquido real y aparte de ser real, es un líquido que nosotros llamamos no newtoniano, que en función del comportamiento de los glóbulos rojos y de las dimensiones del tubo por el cual circule, la viscosidad cambia. O sea que tampoco es lo mejor que nos puede pasar para analizar. Por eso vamos haciendo pequeñas simplificaciones o adaptaciones de una ley que a nosotros nos permiten entender lo que está pasando. Pero entenderlo desde el punto de vista de la física. Y desde el punto de vista de la física, yo les había comentado que hay algo que nosotros llamamos la energía gravitacional y luego pasa a ser presión gravitacional, que depende de la distancia a un punto. Entonces, lo que se hace arbitrariamente, o sea, elegir un punto que nos convenga, teniendo la premisa de que a partir del corazón tenemos que la sangre puede subir o puede bajar, ya por el lado arterial o por el lado venoso, elegimos como cero el corazón. Ese nivel cero que yo pongo a nivel del corazón es la referencia. Entonces, el componente altura que yo voy a considerar en la fórmula va a ser positivo si yo voy hacia la cabeza y negativo si yo voy hacia los pies. Esto se analiza mejor en teoría, en la teoría, repásenlo bien. ¿Y para qué me sirve Bernoulli acá? ¿Cómo explico lo que le pasó a Lorena? Corazón, cabeza.
Lorena está agachada recogiendo sus verduras. Siente que las mocosas pelean, entonces ¿qué hace? ¿Qué están haciendo ahí? Cállese la boca, la voy a reventar. No sé qué les dijo. No está claro el problema que les dijo Lorena. Pero este movimiento, al hacerlo bruscamente, piénsenlo, si todos tienen una botellita ahí transparente, botellita con un poquito de agua, si yo la botella la tengo acostada, puedo ver el nivel del agua, veo que el agua toca la tapa. Cuando yo la enderezo, ¿qué pasa? El agua cae y dejo de tener agua en la tapa. Entonces, eso es porque la botellita es rígida. ¿Qué pasa si yo me busco una manera de ir apretando a la botella a medida que la voy subiendo para que el agua siga tocando la tapa? Esa sería la medida que yo tengo que hacer, disminuir el calibre de los vasos para que siga llegando la sangre a donde corresponde. Y fíjense, si yo este movimiento lo hago lentamente, le doy tiempo a los sistemas que están regulando de poder garantizar que el flujo siga llegando. Ahora, si yo lo hago bruscamente, es donde me mareo. ¿Les ha pasado alguna vez que están acostados y suena el teléfono, lo llaman, se sientan y wow? Bueno, ¿les pasa siempre? No, porque ustedes cuando están acostados, primero se dan vueltas, se sientan y después se separan. No de estar acostados a pararse bruscamente, pues ya les digo, cae bruscamente la presión. Y vamos a hablar de una caída de la presión total. O sea, la presión total va a seguir siendo la misma. Lo que va a haber es una modificación de componentes. Fíjense que yo en este punto tengo presión hidrostática, presión cinemática y presión gravitacional. En este punto también. Y si yo cambio bruscamente, decíamos que la presión gravitacional por estar por encima del eje de referencia toma un valor, entonces comienza a tener peso y a restar de los otros componentes, porque si la presión total es la misma, al aumentar la presión gravitacional, disminuye la presión hidrostática, que es la que le daba la fuerza para subir. Es la botellita que yo cuando la hice así, el líquido se vino toda la cola. En cambio, si yo voy mencionando despacito, piénsenlo con una botella que esté más llena. Y si yo voy levantándola de a poquito y yo la botella de plástico la puedo empujar, siempre logro que llegue el agua a la tapita. Para mayor seguridad, es decir, vuelvan a leer y cualquier cosa, consúltenlo con la gente que hace las consultas, que son los que son mis compañeros de cátedra y que le van a explicar más o menos lo mismo que yo, pero lo importante es que entendamos qué es lo que está pasando. De cualquier manera, el teorema de Bernoulli, lo que me marca a mí es la explicación física de lo que sucede, con todas las limitaciones que tiene. Otra manera, si yo hablo de regulación de la presión, lo que voy a tener es que garantizar el abordaje desde el punto de vista de la física a través del teorema de Bernoulli, con sus limitaciones. Pero a través del punto de vista de la fisiología, yo lo puedo explicar mejor con esta cuestión de que mientras yo voy haciendo el movimiento de una manera lenta, le doy tiempo a los mecanismos de producir los ajustes necesarios. Y ahí comenzamos a hablar de los mecanismos de regulación de la presión.
Fíjense que Bernoulli va a ser una de las puertas que yo tengo para entender el problema. Y la regulación de la presión desde el punto de vista fisiológico es el otro. Que en cierta manera, fíjense, yo tengo dos maneras de abordar el problema, pero Bernoulli me va a justificar en determinada forma, me va a ayudar a entender lo que pasa con el movimiento. O sea que la física me va a apoyar lo que dice la fisiología. Y el resto sí, chicos, es decir, más que eso no se les va a preguntar de Bernoulli. Sí, cuáles son los componentes, cómo son las referencias. Y la profundización del tema va a depender, como siempre, del docente que les tome, que a lo mejor el docente les pregunta, ¿y cuáles son las unidades que estás manejando? Y son presión. Y si son presiones, yo eso no lo puedo dar. Fuerza sobre superficie. Después la puedo pasar a milímetro de mercurio. Puedo hablar de DINA por centímetro cuadrado. Pero, es decir, son las unidades que yo sí tendría que saber. No todo ese paso que hacemos en los problemas. ¿Se acuerdan que en la guía de problemas tenemos ese cálculo que nos da 60 centímetros por encima del corazón, nos da el valor de presión arterial? Y tenemos que jugar con distintos valores y la presión nos queda expresada en DINA sobre centímetro cuadrado. Lo que sí tenemos que saber es cómo paso yo de uno al otro. Que no son tampoco números difíciles. Acuérdense, 1333 DINA sobre centímetro cuadrado, 1 milímetro de mercurio. Al revés, y bueno, hacemos la cuenta al revés, hacemos una regla de 3 distinta. ¿Algo más ahí? Hay un par de preguntas más. De última yo puedo decirte todas y vos podés intentar explicarlas en su tiempo y hasta que termine la clase. Bueno, y ahora Jorge está diciendo que no entendió muy bien por qué el dióxido de carbono difunde más rápido que el óxido de carbono. Santiago Capetelia está diciendo que quería saber... Esa cuestión del dióxido de carbono lo vamos a explicar un poquito, vamos a explayarnos un poquito ahí. Okay. Hay distintas, ¿ustedes se acuerdan la fórmula esa de ley de Fick como ampliada, que tiene montones de cosas, que nos habla de la viscosidad, de la densidad, del peso molecular? Bueno, que el dióxido de carbono difunda más rápido en general que el oxígeno depende que tiene variables que le juegan a favor y otras que le juegan en contra. Y en la medida en que va ganando por un lado y que va perdiendo por el otro, es que llegamos a la conclusión que el dióxido de carbono va más rápido. Por un lado, pensemos, carbono con 2 oxígenos es más pesado que el oxígeno. O sea que el tamaño le juega en contra. Y cuando hablamos de la manera en la cual se combina o cómo se disuelve, al dióxido de carbono le resulta más fácil disolverse en agua o en la sangre que al oxígeno. Ahí ya tenemos que hacer una compensación. Es más grande y bueno, pero difunde más rápido. Y ustedes en el material tienen la cuentita, tienen la explicación bien hecha de cómo a través de es más rápido acá, es más lento acá, es más pesado, es más liviano, se llega a determinar que el dióxido de carbono en total o en conjunto o en definitiva va 2 veces más rápido que el oxígeno. Pero eso es decir, esa es la explicación. Hay factores que les juegan a favor y factores que les juegan en contra. De equiparar esos factores es que llegamos a esa relación final. ¿Qué decía el siguiente?
Santiago Campetela dijo que sí que una idea secundaria, pero con respecto al ciclo circadiano, ¿qué es lo básico o indispensable? Ciclo circadiano es un tema que teóricamente lo tendríamos que haber visto en crecimiento. ¿Qué quiere decir? Para que ustedes lo tengan en claro, están en trabajo, o sea que rendimos sexualidad. ¿Se acuerdan del ciclo menstrual? 28 días y tenemos movimientos de temperatura, de hormonas, cambios que se dan en el ovario, cambios que se dan en el endometrio, cambio de temperatura. Esos mismos cambios se pueden analizar en un día. Hay variables, hay regulaciones que se dan a lo largo de un día. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es mínima cuando recién nos levantamos, por eso nos da el chucho salir de la cama. Comienza a aumentar, con las ingestas aumenta, y después, llegando a un máximo valor alrededor de las 19 horas, y después comienza a descender nuevamente cuando me voy a dormir. Entonces, ese ciclo lo hace constantemente. Lo que tendríamos que saber es a qué se refiere, a que hay ese ritmo circadiano, también se llama ritmo sueño-vigilia, y depende de la actividad en mayor o menor grado de alguna estructura en particular. Pensemos dónde queda esa estructura, cómo se llama, y qué participación tiene en esto. Otra de las cuestiones que tiene el ritmo circadiano, por ejemplo, otra influencia, es sobre la secreción de cortisol. Otra de las influencias está en lo que es la hormona de crecimiento. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos en crecimiento y veíamos que el chiquito era de baja estatura, una de las preguntas que ella hacía era si estaba durmiendo bien? Porque al dormir bien tiene un ritmo sueño-vigilia o un ritmo circadiano correcto, y eso posibilitaba que la secreción de hormona, que es mayor durante la noche, pueda actuar. O sea que si descansaba bien, la hormona de crecimiento la podía aprovechar mejor, digámoslo así. Otra cuestión sobre el ritmo circadiano se estudiaba mucho mejor cuando se profundizaba en la parte de fisiología del ejercicio, cuando se nombra, por ejemplo, a este padre que es sereno. Hay uno de los padres que tiene profesor de profesión sereno. ¿Qué es lo que pasa? Él trabaja durante la noche y duerme durante el día, entonces su ritmo circadiano, sueño, vigilia, está un poco alterado y puede haber alteraciones. No quiere decir que se le va a dar vuelta, pero sí hay hormonas que quieren secretarse en determinado momento y se ven como con interferencias, y esto, una de las cosas típicas es que trabajan durante la noche, pero durante el día también tienen sueño. Más allá de que duerman, van a tener sueño y no se pueden conectar, están como desenchufados, los pone de mal humor. O sea, ese es el ritmo circadiano. Se llama también ritmo sueño-vigilia. Hay eventos que tienen una fluctuación diaria, aumentos y disminuciones de secreción de valores a lo largo de las 24 horas. Eso es para que lo entendamos. El resto, sí, está relacionado con cortisol, pero ya lo habíamos mencionado, les digo, el ritmo circadiano, esto de dormir y no dormir, en crecimiento con lo opera el chiquito petizo. Sí, por eso es la hora en la cual uno necesita que se duerma mejor. Es decir, la noche está hecha para dormir, para descansar.
¿Dónde vamos, Nancy? O sea, tener el reloj calibrado, sí, es decir, que tu cuerpo y la sincronización de tus actividades se lleven más o menos de acuerdo. Que vos un día no duermas, bueno, pero fíjate que ese famoso me pasé de vueltas. No sé si les pasó alguna vez que estuvieron toda la noche levantados con alguien estudiando en un velorio y que el sueño se nos va como diluyendo alrededor de las 3 de la mañana y después volvemos a arrancar y a las 8 de la mañana incluso estamos más acelerados que si fueran las 8 de la mañana. O sea, se produjo ahí un desfasaje que nuestro cuerpo está tratando de controlar, de adaptarse, y ahí es donde también vamos en contra de lo que era ese ciclo circadiano. ¿Algo más? ¿Alguna? Insisto, chicos, para las dudas de temas, yo lo que les recomiendo es que hagan las consultas con los expertos. Lo que yo estoy contándoles, fíjense que tiende más a una explicación para que lo entiendas. Que algunos recién cuando hablamos de la botellita, fueron como entendiéndolo mejor. Pero siempre es bueno tener la visión de los docentes que han elegido la bibliografía. Lo importante es que lo entendamos, después que lo podamos contar. Como eso que yo les decía, es decir, de nada me sirve todas las indicaciones que me dan o todo lo que yo estudié, si después no lo puedo poner en ese planito general último en el cual yo tenía organizadas las ideas. Incluso les digo, yo tengo docentes, amigos de las áreas avanzadas de clínica, que cuando un alumno saca un papelito y empieza a hacer así, tipo esos cuadritos que yo les mostré, algunos lo miran y dicen, ¿vos fuiste alumno del Negro David? Sí, ya te veo por el papelito, las ideas y la lluvia de ideas que le hacías. Sirve. Si los ayuda, es una herramienta. Si los molesta, no la usan. Pero ya les digo, es la manera más acertada de integrar. Poder desarmarlo para poder estudiar y después sacar las conclusiones. Acuérdense lo que nos pasó con la imagen esa del caso policial. Tengo una pila de expediente que ahí sola no hace nada. Que yo lo estudie de memoria no me sirve. Sino que de cada uno de esos expedientes yo vaya sacando lo que me importa. Y lo pueda poner en el pizarrón y pueda ir formando esa idea para poder entender bien el problema y saber por qué lo mataron, quién lo mató y todo eso. Hay una fanática del nitrógeno. Insisto, las consultas de teoría háganlas a los docentes de teoría. No es que no les quiera contestar, sino que es la función que tienen ellos. ¿Qué más, May? Las últimas preguntas que hicieron tienen que ver con la teoría en sí. Perry, acá. Juliana preguntaba, por ejemplo, que si el flujo turbulento al acelerarse es más rápido que el laminar o es más lento. Y otra pregunta era en relación al Bernoulli, seguía la otra explicación, que bueno, cuando uno rápidamente aumenta la presión gravitacional y disminuye la presión hidrostática, luego cuando aumenta la presión hidrostática para poder irrigar la cabeza, la otra presión disminuye para que se mantenga la presión total. Sí, y bueno, esa es una buena conclusión. O sea, la suma siempre tiene que ser 120. Entonces, estando en esta posición, la hidrostática es 120. ¿La gravitacional cuánto vale? 0, porque estamos a la altura del corazón. Cuando yo empiezo a aumentar, la gravitacional comienza a tener valores, por lo tanto, eso se le va a restar a la hidrostática para que siga siendo 120 la suma. Exacto. Y después, con respecto a los flujos laminar y turbulento, el flujo turbulento es más rápido.
por la sencilla razón de que, ¿recuerdan el concepto de flujo laminar? Que era, yo tenía la tubería y la parte de fluido que está más cerca de la tubería es la que va como rozando, que le cuesta más avanzar. Pero la segunda capa de fluido va un poquito más rápido porque se desliza sobre aire o sobre líquido y no sobre la pared rígida. Y esto generaba que las capas, o si yo lo miro de una forma concéntrica, las zonas más centrales fluían más rápido que las periféricas. Y es lo que nos daba, eso que ustedes tienen en el dibujito, lo que se llama perfil de velocidades, que era una curva así como una panza, y que nosotros no analizábamos todas, sino que analizábamos lo que se llamaba velocidad media. Fíjense, para complicarles un poquito la vida. Eso es como una parábola. Entonces, lo que yo estoy estudiando es esa parábola, cómo se mueve toda junta. Para estudiarla toda junta, o para estudiar un cuerpo o una superficie o algo a través de un único punto, nosotros aprendimos en crecimiento y desarrollo un concepto que se llama centro de gravedad. ¿Se acuerdan? Yo, estudiando el centro de gravedad, ¿qué puedo decir? Si hay equilibrio, si hay movimiento. Entonces, ubico el centro de gravedad y estudiar solamente el centro de gravedad me permite sacar conclusiones sobre todo lo que está pasando con el resto del cuerpo. Fíjense que yo podría evaluar, ya que estamos hablando de este centro de gravedad, cómo una persona va caminando. Y cuando yo camino, el centro de gravedad, si yo lo miro de atrás, sé que ese centro de gravedad sube y baja por las diferencias estas que va haciendo la persona para levantar un pie y después apoyarlo. El centro de gravedad, si yo lo miro de atrás, sube y baja. Si yo lo miro de arriba, ese centro de gravedad, como me voy desplazando hacia la derecha y hacia la izquierda, va oscilando. Y si yo lo miro de costado, la persona, ese movimiento que yo voy haciendo al caminar, se ve como el centro de gravedad sube y baja. Y acá, el centro de gravedad es lo que nosotros llamaríamos, que se llama foco de la parábola, que no tiene nada que ver con esto, pero es analizar toda esa parábola como si fuera un único punto que está ahí en el medio, y ese es el que se mueve con velocidad media. O sea, cuando yo les digo, la velocidad es 17 centímetros por segundo, me estoy refiriendo a ese promedio del cual va avanzando la parábola. Sé que la parte central va más rápido y la parte que está sobre la periferia va más lenta, pero en promedio va avanzando a esa velocidad media. Bueno, genial. No, fíjate, empezamos con 7,5 millones en el principio y ahora somos 28. No. Bueno, nada, te quería agradecer. ¿Cómo? Los últimos 2 sobrevivientes no rinden conmigo. Ese es el premio. Bueno, yo te tiro la última pregunta y vayamos ya terminando la clase. Como dije el profe, hay una parte del campus virtual donde se hacen las consultas y también hay varios estudiantes, varios compañeros que a veces tienen la misma duda que nosotros y ya está disponible toda la respuesta y toda la resolución que el docente contestó en el momento, así que les recomiendo a chusmear el campus virtual. Y nada, agradecerte nuevamente, profe Carlos Davín, por aceptar la invitación por esa clase. Y bueno, la última pregunta sería de Fausto Saubioni, que nada, quería saber sobre el número de Reynolds, o sea, hasta dónde profundizar y ya que tiene muchas variables. El número de Reynolds me da una idea, mejor dicho, una probabilidad de que el flujo sea turbulento, analizando distintos cambios. Acuérdense, yo vengo por un tubo y ese tubo se angosta. Cuando pase el fluido por ese sector que es más angosto,
recordando lo que es ley de continuidad, va a ir más rápido. Pero al ir más rápido, cuando salga más rápido y cuando empiece a dar vuelta, se va a generar esa turbulencia. El ejemplo más fácil de ver la turbulencia de un flujo, fíjense, pongan si quieren vino o fernet, lo que les guste, en un vaso, y con el sifón tiren soda. Ese revoloteo de burbujas, eso es un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque el líquido está estático y yo le muevo la velocidad. Estoy haciendo que un líquido sea perturbado por otro y de distinta manera, porque no es lo mismo si yo tiro un chorro de soda que sea todo el área del vaso, a que yo tire sobre un costado y ese chorrito en el costado provoque burbujitas o provoque movimientos raros. Esos movimientos raros dentro de un vaso sanguíneo nos van a traer problemas. Como por ejemplo que esos vasos sanguíneos, que ese líquido al moverse pegue mucho contra los vasos y los lesione. O se rompan las estructuras. O si el vaso está muy finito, que se rompa la pared. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora lo que tenemos que saber del fluido, este flujo turbulento, es que hay variables que yo tengo que medir en esa situación para saber si ese flujo puede ser turbulento o no. O sea, el número de Reynolds es juntar esas variables, la velocidad, la viscosidad, el largo, para poder determinar si existe probabilidad de que ese flujo sea turbulento. Puede ser que el número de Reynolds nos dé 1001 y el flujo sea laminar, por alguna característica particular del fluido. Puede ser que sea menor y el flujo ya sea turbulento. A lo mejor, perfectamente, depende del fluido y depende del lugar por donde está transitando. Puede haber bifurcaciones. ¿Ustedes se acuerdan que las posibilidades para que haya flujo turbulento dependen del fluido y dependen de la estructura? Si yo vengo circulando por un vaso y de repente ese vaso se divide en dos, así estilo T, ahí va a haber una turbulencia increíble. Si ese vaso se divide en dos, como por ejemplo aorta que se divide en dos y forma las ilíacas. Puede ser que haya flujo turbulento o puede que no. También puede depender de la frecuencia cardíaca, que va muy rápido, entonces esa mínima bifurcación le provoca esa molestia al flujo que determina que sea turbulento. No entendí la última pregunta. Creo que ella se refiere en qué momento utilizamos este número. Era como estaba explicando el profe en relación a la característica del flujo. Si vos tenés una tubería y si vos que analizás el flujo a la salida de la aorta, acordate, yo lo empujé hacia la sangre, contraje el ventrículo y el flujo salió un chorro. Ahí va el flujo turbulento. Ahora, si yo voy por la aorta descendente, ¿puede haber flujo turbulento? No sé, depende de las características. De las características del vaso, puede ser que el vaso esté engrosado o que el vaso esté debilitado por un aneurisma. Depende de la interacción de todos esos factores para que yo determine. Y por ahí ya te digo, a lo mejor en la bifurcación de las ilíacas, el flujo viene siendo laminar porque viene por un tubo, se divide en dos, y a lo mejor aumenta la velocidad o disminuye la velocidad, cambia el radio, cambia alguna característica, pero
Puede ser que el número de Reynolds te dé superior o no. Y puede ser que ese flujo no sea turbulento. Por eso, se dice que mide la probabilidad. Con estas características, ¿el flujo va a ser turbulento seguro? No, hay una probabilidad. Por lo cual yo tendría que controlar a través de variables que yo pueda controlar que esa persona no llegue a tener ese flujo. O por ejemplo, bajándole la presión arterial. Pero ya vemos que son casos de patología. Lo único que me permite a mí el flujo turbulento son combinar esas variables para determinar la probabilidad. Si esa probabilidad es muy baja, como referencia ese 500 o ese 1000, depende si utilizamos radio o diámetro, no pasa nada. Pero si nos está dando cercano a 1000 o nos da superior a 1000, sí ya tendríamos que ver de qué manera y por qué se está dando como flujo turbulento. Bueno, ahora yo creo que no hay más ninguna pregunta. Por lo menos no por el chat. 24, tengo que limpiar 22 más todavía. No. Bueno, creo que ya estamos. No dice que algún alumno mío, no. Bueno, nadie se está pronunciando. Profe. No. Ahí habló alguien. Sí, yo. Yo tenía una duda sobre el equilibrio, ¿no? Sobre las crestas ampulares. Más que nada para el problema que se presenta en la UP2, no sé si lo tenés presente. Ahí lo que tenemos que marcar, vos me decís, UP2, ¿qué me tengo que fijar yo? Y el equilibrio, las vías, el aparato vestibular. Por un lado, ahí podemos ver que tenemos dos ideas. Por un lado el juego y por otro lado un inicio de una etapa en la cual ya están paraditos. O sea, ¿por qué puedo jugar yo a la pelota? ¿Por qué puedo dar vueltas? Porque ya tengo control de mi cuerpo, ya mi cuerpo sabe en qué posición está, a través de las vías yo registro esas variaciones. Puedo determinar qué pasa cuando giro o solamente determinar qué pasa cuando estoy en posición estática. Y es lo que yo les cuento siempre cuando tomo esta unidad y no podemos salir. Fíjense que cuando yo estoy parado, analícense cuando vayan al súper o después cuando estén tranquilos, que ustedes se paran y sin querer comienzan a hacer mínimas oscilaciones. Esas oscilaciones son la respuesta de los sistemas piramidal y extrapiramidal a lo que yo sentí. ¿Qué pasa cuando yo me empiezo a ir hacia adelante? ¿Me dejo caer y me voy de nariz al piso? No, hago los ajustes para que la musculatura de la parte posterior se tense un poco más y volver hacia atrás. Esas mínimas oscilaciones son lo que a mí me dan el control de la postura. ¿Qué vía es esa? La de la postura y la vestibular. No. La vestibular es la idea si me muevo. La de la postura, acuérdense, que es la que tiene los receptores a nivel de los tendones, para ver cuál es el que está más estirado. Proprioceptiva, profe. Una vía proprioceptiva, que la vamos a decir, la extrapiramidal es la que hace los ajustes. La vía que lleva esa información es la que nosotros llamamos profunda inconsciente. Esa es la que me da idea de dónde estoy. Y a través de la extrapiramidal es que yo tenso un poquito más los músculos. Cuando estoy parado mucho tiempo, vieron que ustedes empiezan a oscilar así, bueno, es decir, mi cuerpo detecta que me estoy yendo hacia adelante, entonces el ajuste es volvete para atrás. Y son esas mínimas oscilaciones que yo hago, que las puedo controlar, pero ya es voluntario. Si yo dejo de pensar en eso, fíjense que cuando están parados, hacen unas mínimas oscilaciones.
insisto, no lo piensen, cuando estén en la cola del súper o para pagar el banco o cuando estén cocinando van a ver que esas oscilaciones las tienen. Estoy ajustando la postura. Después, sí, para hablar de equilibrio, tiene que haber una noción del cuerpo. Estas vías también nos dan una idea de la posición. ¿Ustedes están sentados en este momento? ¿Saben lo que le están pasando a sus piernas? No. No se están ocupando. A ver cómo tengo el dedo gordo, a ver cómo... No. Ustedes ya saben que pueden tener la planta apoyada o pueden tener la espalda apoyada sin tener noción o sin ejercer ustedes mismos el control de tengo que poner la espalda derechita, tengo que bajar los hombros. Ustedes tienen una postura y ahí quedó. Postura que se controla también. Si ustedes empiezan a ir para adelante, el cuerpo solo va a tratar de equilibrar esa postura para mantenerse sentados. Esa es la propioceptiva. Y la vestibular es una de las vías que nos ayuda a mantener el equilibrio. Por eso, cuando hacemos danza o cuando nos movemos, es que miramos un punto y hacia ese punto vamos. Otra cosa que también tengo que tener, por eso la visual es importante. Y cuando yo entro a un salón, a una habitación oscuras y no hay ruidos, entro tocando las paredes, o sé dónde está la llave de luz, o sé que ahí dejé una silla, entonces me apoyo en la silla para dar la vuelta. Son las distintas vías que yo puedo utilizar para mantener el equilibrio y no entrar así como un torbellino y llevarme todos los muebles por delante. Y la visual hace correcciones. Y cuando yo pierdo la vía visual, cuando yo no veo, me guío mucho también por el oído. ¿Sí? Y también tienen pruebas de integridad de función neurológica, que una de ellas se llama la prueba en estrella de Romberg. Yo tengo que caminar 2 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Lo lógico es que si yo estoy bien orientado, vaya hacia adelante y vuelva. Y lo lógico también es que nosotros mismos queremos corregir esa marcha en función de lo que vemos. Yo siento que me estoy yendo para este lado, yo mismo corrijo. Y al corregir yo, inclino la marcha. Entonces empiezo a hacer un dibujito que voy, vengo, y voy, y vengo. Eso se llama marcha en estrella de Romberg. Quiere decir que algo en esa coordinación nos está fallando, o sea, esa percepción del espacio no la tenemos. Que también se ve cuando nos hacen poner las 2 manos extendidas a un mismo nivel. Cerrar los ojos, te dicen. Y vos sentís que esta mano se te viene cayendo, aunque no se venga cayendo. Automáticamente, ¿qué vas a hacer? Tratar de levantarla. Y cuando te mirás, tenés esta mano ahí y la otra acá arriba. Cuando la idea era que vos las tengas en el mismo plano. O sea, que el extrapiramidal va a hacer los ajustes, pero va a hacer los ajustes en función de la información que recibe. Y si esa información es errónea, el ajuste va a ser erróneo. Si yo tengo las 2 manos extendidas a la misma altura y no tengo ningún problema neurológico, esas 2 manos van a quedar ahí. Ahora, si yo, a través de la profunda inconsciente, recibo la información de que esta mano se me está bajando, el extrapiramidal va a tratar de levantarla para que estén las 2, para mantenerlas las 2 a la misma altura. Y como esa información es errónea, yo esta la voy a levantar más que la otra. Ya lo van a ver cuando lleguen a semio, cuando hagan neurología, pero es eso. En esta unidad 2, yo lo que tengo que tener es noción de lo que es postura y equilibrio. Y las vías. ¿Para qué? Para que yo pueda ser un ser independiente y no me tengan que estar llevando, y a partir de esa independencia yo pueda manejar mi cuerpo de alguna manera particular. En este caso, jugando.
Y ahí introducimos lo que es juego. Último mensaje a la comunidad: no descuiden los contenidos del área salud mental. Porque por ahí son mucho para leer, pero se sacan conclusiones sencillas y que ustedes a lo mejor las tienen, porque recuerdan algo que yo siempre les digo, incluso a mis alumnos también se lo remarco: lo que estamos viendo en los libros es lo que está pasando allá afuera. O sea, no disociemos la teoría de la práctica o de la realidad. Yo veo una persona que va caminando y sin poner a hacerme análisis, sin poner a querer diagnosticar todas las patologías en el resto del mundo, yo puedo ver, si ustedes también lo ven, fíjense, uy, va rengo. Entonces ya pueden saber que el centro de gravedad, y esa aplicación la aprendieron, pero nunca se animaron a bajarla a la realidad. Y eso es lo que necesitamos. Así como hay muchos que la bajan directamente a la realidad. Ah, eso es lo que le pasa a mi tía, que tiene el hueso así. Ah, a mí me pasó, como ustedes contaban así, que yo les decía que habían experimentado el sentarse o levantarse rápidamente porque sintieron un tiro, porque mamá llamó, porque sintieron un golpe en la puerta. Y eso nos hacía tambalear. No descuiden los contenidos. Fíjense, insisto, hay muchos profesores dispuestos a ayudarlos en su momento. Transformar un examen en una clase de consulta es una situación no agradable para ninguno de los dos, ni para ustedes ni para el docente. Porque el docente les puede ayudar, sí, pero dije todo yo. En cambio, si yo ya voy con eso solucionado, con los mínimos contenidos, acuérdense, chicos, es decir, tratar de tener la cabeza organizada. ¿El estrés existe? Sí, existe. Yo no lo voy a negar. Yo cuando voy a dar una clase, cuando tengo que exponer un trabajo, también está esos nervios. Uy, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? Uy, ¿estaré bien peinado? Uy, me olvidé de estudiar esto. El estrés existe, no lo podemos negar. Pero usemos ese estrés para potenciarnos. Acuérdense lo que era el eustrés, ese normal que nos da adrenalina para avanzar, para romper todo lo que se nos cruza enfrente, y el otro, el que te paraliza o que hace que te pongas a llorar, que te olvides todo, o que te hagas pis o que te hagas caca encima. ¿Qué es lo que pasa en las situaciones de un asalto a un banco? A uno lo encañonan y por ahí, depende cómo esté, o se hace el valiente y quiere ser el héroe, o se orina. O se defeca encima, o se pone a llorar, o se cae redondito. O trata de mantener la calma. Esa es la presión o la adaptación que van a hacer nuestros sistemas a esa situación de estrés. ¿El examen es estrés? Sí. Bueno, usémoslo a favor, yendo con más cosas solucionadas. Muchachos, señoritas, caballeros, ancianos de la tercera edad, colegas, señor presidente, señor. Nos vemos la próxima. Y acuérdense de si tienen posibilidad de trabajar de esta manera que a lo mejor los ayuda un poco, es decir, de ir organizados. No me cabe en duda que estudian, pero ¿vieron el dibujito ese que yo les mostré? Que tenía la cabeza llena de cosas. Bueno, necesitamos que las cabezas vengan más ordenadas. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, gracias, profe. Muy buena clase. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profe. Nos vemos. Chao.